vuelto imprescindible para la formación del abogado de hoy, porque tenemos un gran número de casos vinculados con más de uno de los jurídicos, es decir, los casos de nuestra materia que nosotros identificamos como un caso de un privatista multinacional, bueno, se repiten por condiciones de multinacionalidad de la vida de las personas, es decir, no solo por el comercio internacional, sino también por las relaciones mixtas en los temas de familia, todo lo que llamamos mundialización o globalización hace que la forma de actuación de los sujetos privados sea cada vez más multinacionalizada. Incluso en ámbitos tradicionales, como el derecho internacional privado de la familia, ahora están los temas en discusión, así que constantemente tenemos dinamismo en los razonamientos propios de nuestra materia. Es muy bueno que ustedes hayan visto ya en jurisdicción internacional, ¿no es cierto? Porque nosotros necesitamos partir del asiento jurisdiccional, ahora voy a repetir seguramente algunas cosas que ustedes ya han visto, pero necesitamos partir del asiento jurisdiccional del conflicto para poder razonar desde un sistema de derecho internacional privado, porque no hay un sistema universal de derecho internacional privado. Esa es una idea muy del siglo XIX. Nosotros sabemos hoy que aún en un hipotético razonamiento, si nos hacemos la pregunta desde un estudio de abogados, cómo asesorar al cliente, nos tenemos que ubicar en la realidad de un posible asiento jurisdiccional del conflicto para poder hacer la estrategia de la defensa del cliente desde un sistema de derecho internacional privado. No hay un sistema universal, un sistema único de derecho internacional privado. Una de las grandes notas de nuestra materia es la fragmentación en sistemas nacionales de derecho internacional privado. Por supuesto que los estados tratan de frenar las consecuencias nocivas que puede tener esta fragmentación en la realidad de la vida de las personas. Por eso, a través de tratados, a través de la formación de espacios judiciales únicos, como la experiencia de la Comunidad Económica Europea, después transformada en Unión Europea, también en el ámbito interamericano tenemos experiencias asociativas, pero la realidad es que salvo estas experiencias asociativas construidas sobre la base de tratados bilaterales o multilaterales, tenemos que razonar desde sistemas nacionales de derecho internacional privado. Entonces necesitamos la base jurisdiccional del conflicto para poder decir, si sabemos que el juez argentino es competente, va a razonar desde el sistema argentino de derecho internacional privado y todo aquello que ese sistema establezca. Y todas las consecuencias que se deben. Hay algunas notas comunes a todos los sectores, al sector de la jurisdicción internacional que ustedes han visto. Nosotros hoy nos vamos a enfocar más en el sector del derecho aplicable. Algunas notas comunes hoy día, como el impacto de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales impactan en todas las ramas del derecho y, por supuesto, en el derecho internacional privado. Entonces, esa nota no solamente influye en los temas de jurisdicción internacional, y por eso una de las premisas es procurar el acceso internacional a la justicia, la garantía del debido proceso y todo lo que implica, sino que también los derechos fundamentales se vinculan con el sector del derecho aplicable y modifican los métodos y las formas de razonar la solución de los casos, que es lo que vamos a ver ahora. Otra nota fundamental es la pluralidad de fuentes. Ustedes saben, otra premisa es que en nuestro sistema una fuente convencional desplaza la fuente interna. Eso
lo dice expresamente la reforma constitucional del año 1994, pero ya lo decía los tribunales antes de 1994, de esta reforma, que un tratado internacional tiene jerarquía superior a las leyes de fuente interna. Entonces, eso es una premisa que, fíjense que el Código Civil y Comercial lo recuerda. En la primera norma, el artículo 2594, con que se inician las disposiciones del derecho internacional privado, en el título cuarto del libro sexto, donde están en el Código Civil y Comercial las disposiciones del derecho internacional privado, la primera norma nos recuerda la jerarquía de fuentes, ¿no? Que cuando hay tratado internacional, esta solución de los tratados desplazan las soluciones de fuente interna. Y la primera norma que inicia el capítulo 2 de Jurisdicción Internacional, el 2601, en el sector de la jurisdicción internacional, también nos recuerda esta misma idea. Es que si hay un tratado internacional, si hay un protocolo, una convención, distintas formas que puedan tener esta fuente convencional, tiene jerarquía superior y desplaza las soluciones de fuente interna. Es decir, las soluciones del Código Civil y Comercial se aplican en la medida en que no exista una convención internacional o un tratado internacional. Esto también es una nota que es común al sector de la jurisdicción internacional o al sector del derecho aplicado. Y hoy tenemos como una característica que hace a la complejidad especial de nuestro tiempo, a la velocidad con que se dan las relaciones, tanto en el ámbito patrimonial como en el ámbito personal, que es la necesidad de un razonamiento que yo llamo holístico. Es decir, los sectores tienen una gran cantidad de intersecciones. Antes las categorías se distinguían, bueno, esto derecho público, esto derecho privado. Derecho internacional privado autónomo y bien independiente del derecho internacional público. Eso en el siglo XIX nace como una rama que se separa del derecho internacional público, pero luego tiene su autonomía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1902. Fue la primera cátedra autónoma de Derecho Internacional Privado. Un gran jurista y estadista, Estanislao Ceballos, fue el primer titular como materia autónoma, porque hubo antes como un sector del Derecho Internacional Público que impartía y había otro profesor encargado de Internacional Privado. Pero como cátedra autónoma, en 1903, nace con esta idea de autonomía y de independencia en esta facultad, el derecho internacional privado. Pero luego hemos pasado más de 150 años esforzándonos en encasillar en compartimentos bien fáciles de asimilar con sus distinciones, su autonomía, su independencia, y luego llegamos a un momento de la complejidad del asunto fiscal que aparecen relaciones e influencias recíprocas. Ya no podemos, el derecho internacional público se ha privatizado, el derecho internacional privado tiene muchos ámbitos de intersecciones con el derecho público y con el derecho internacional público. Entonces, en muchas áreas, el esfuerzo es hacer el razonamiento conjunto, coherente, porque hay que llegar a soluciones coherentes, no fragmentadas, pero tenemos que tener en mente pluridisciplinas. Por decirles un ejemplo para que ustedes se ubiquen, piensen en un tema de responsabilidad civil por daño ambiental. El derecho ambiental atraviesa distintas ramas del derecho, no se confunde con derecho internacional público, pero la gran mayoría de las normas materiales son de fuente internacional, son grandes convenios sobre los acuerdos relativos al cuidado del ambiente y a las necesidades de colaborar para
contrarrestar los efectos del cambio climático. Son grandes tratados internacionales que van fijando estándares de conducta, van creando todo un soft law de derecho material internacional sobre este tema. Pero en concreto, cuando se presenta el conjunto de una gran empresa multinacional que está realizando una actividad extractiva en la zona de la cordillera, ya sea en la zona norte o en la zona de Mendoza, de Chubut, y está provocando polución en el ambiente y está destruyendo las capas subterráneas y volcando sustancias tóxicas en el agua y en las tierras, tal vez de un sujeto individual que es el propietario de esa heredad que está contaminada, tal vez se trata de un conjunto de habitantes que tienen la polución y la toxicidad en el agua que beben y con la que alimentan a sus animales. Entonces, fíjense ustedes que tenemos, si se hace una acción de responsabilidad civil, y nosotros conocemos acciones de grupo y la defensa de intereses colectivos, y se puede presentar una asociación de defensa de intereses colectivos del ambiente sano, del agua sana, como parte actora contra la empresa multinacional, tal vez la filial argentina que recibió el permiso, o tal vez se pretende atraer a juicio también a la multinacional que toma las decisiones estratégicas de realizar la actividad extractiva sin los cuidados que puede poner, por ejemplo, en Escocia o en el Reino Unido, sin ese nivel de estándar exigente, sin esa responsabilidad social empresaria a la que está obligado en esos países y piensa que acá puede realizar actividades que polucionan nuestro ambiente. Entonces, fíjense que tenemos un caso de responsabilidad civil que puede ser entre dos empresas privadas y que compromete el derecho ambiental, compromete el derecho procesal internacional, porque se puede pedir una medida innovativa del cese de daño, y una acción ordinaria de responsabilidad civil de daños y perjuicios. Entonces, allí tenemos típicamente una acción de derecho internacional privado. Pero fíjense qué pensamiento complejo, que además puede encerrar el tema de si podemos llegar a la sociedad multinacional madre que toma las decisiones estratégicas a través de la filial que está actuando en nuestro país. También es un tema que compromete no solo la responsabilidad civil, sino el derecho societario de la creación de la multinacional. Entonces, no podemos solamente en una línea hacer un tipo de razonamiento. Necesitamos un razonamiento complejo porque el conflicto es complejo. Entonces, también esa es una nota de nuestro tiempo. ¿No? Tenemos nosotros que acostumbrarnos a un razonamiento flexible, complejo, coherente, y que no se olvide de sectores o que no se resigne a no superar el fenómeno de la fragmentación, porque en realidad eso arruina las expectativas de las partes a tener justicia. Bueno, eso como notas generales. Nosotros nos vamos a centrar en el sector del derecho aplicable, que se caracteriza por la pluralidad de métodos, lo decíamos recién, que generan pluralidad de normas, y esas normas forman parte del sistema de derecho internacional privado argentino y van a concurrir, a veces en un caso concreto, van a concurrir y el juez tendrá que aplicar distintos métodos, distintas normas para llegar al objetivo que es una solución justa del conflicto y además una solución efectiva. Porque ustedes saben que no basta con que el juez declare cuál es la solución del problema, sino que es necesario que pueda tener efectividad, es decir, que si es una sentencia de condena se pueda hacer efectiva, el ganador la pueda hacer esa sentencia efectiva y ejecutar y que haya bienes para vivir
y que entonces ahí sí podremos hablar de una solución del caso de manera satisfactoria, porque también la decisión debe ser efectiva. Antes de que empecemos con los principios que generan los distintos métodos, ¿quieren hacer alguna pregunta sobre esto que hemos dicho? Por favor, no dejen de preguntar o de levantar la mano, de hacer algún comentario que les resulte alguna cosa que merezca distinta explicación. Bueno, en realidad tenemos en los distintos ámbitos de los problemas existen distintos principios que pueden ser compatibles con los principios que subyacen en otras legislaciones nacionales. Eso sucede cuando los países responden a un origen común, por ejemplo, al derecho justinianeo, enriquecido por la legislación de las partidas. ¿Ven? Ahí esos países tienen como una base común. Esa base común la vamos a encontrar en los países de la Cuenca del Plata, que tienen toda una trama de intentos de unión y de cooperación desde los tratados de Montevideo de 1939, es decir, del fin del siglo XIX, tiene una muy antigua trama de cooperación. Entonces tenemos ahí una actividad en los países muy fuerte, en los países latinoamericanos. En aquellos ámbitos donde por distintas razones los principios son compatibles, el legislador puede utilizar el método indirecto, el método conflictual, el método indirecto, y a través de un elemento dentro de los aspectos de la composición del caso, que es el elemento localizador y que llamamos punto de conexión, va a designar el derecho aplicable a esa situación. Entonces, si hacemos un cuadro, digamos, los métodos responden a un fundamento. Ese fundamento decimos, bueno, cuando hay principios que son compatibles. En esos ámbitos donde los principios son compatibles, entonces una manera de razonar y de solucionar los casos de nuestra materia en nuestros días es a través de lo que llamamos método indirecto, método conflictual, que genera la norma de conflicto. Lo vamos ahora a dar ejemplos y a profundizar, pero en principio eso se entiende. Es decir, ¿por qué en la pluralidad de métodos nosotros vamos a identificar método indirecto, método conflictual, método de creación, método directo, método sustancial, que genera la norma material, y luego el método exclusivista o de autolimitación o de autoelección del propio derecho, que genera la norma internacionalmente intelectual? Sí, ¿por qué esos métodos distintos? Porque la materia que se regula sigue distintos principios. Eso, si hay un motivo, hay una razón, no hay unas decisiones absolutamente arbitrarias del legislador en utilizar una riqueza de métodos porque está de moda. Es cierto, en un momento de la evolución del derecho internacional privado en el siglo XIX, el concepto del derecho internacional privado se identificaba con uno solo de sus métodos, el método conflictual. En la misma época del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, hay como tres grandes concepciones en el mundo sobre la solución de los casos multinacionales. La primera es de Estados Unidos, el conjunto de Joseph Story, que es uno de las fuentes del Derecho Civil de Texas, en 1834. En 1843, en Francia, Félix es otro gran jurista que también tuvo una concepción
de la solución de todos los problemas del derecho internacional privado como un conjunto coherente, y le agregaba un aspecto que era la mirada jurisdiccional, la base judicial, que es una idea muy moderna, la base judicial de resolución de los conflictos. Unos años más tarde, en esta misma época efervescente desde el punto de vista jurídico, aparece en 1849 el libro octavo de Savigny, el Sistema del Derecho Romano Actual. Ese libro octavo se refiere a la aplicación de las leyes en el tiempo y en el espacio, dice el título del libro octavo. Entonces, parecía que con ese título parecía que el pensamiento de Savigny era estatutario, es decir, partía de la ley, de la norma jurídica, y le fijaba su ámbito de aplicación en el tiempo y en el espacio. Pero muy lejos Savigny de hacer eso. La gran revolución de Savigny es que parte de la relación fáctica, de la relación del conflicto a resolver. Él parte de lo que hoy en un lenguaje más moderno diríamos de la situación jurídica de derecho predominantemente privado. Es a mí parte de la situación de derecho, y dice, así como todas las personas tienen un domicilio, las situaciones a resolver tienen un asiento. Tenemos que buscar cuál es el asiento de cada una de las situaciones. Entonces él decía, los contratos se hacen para cumplirse, por lo tanto, el asiento de los contratos está en el lugar de ejecución. Y con esto se apartaba de todo el sistema norteamericano que sostenía que el contrato se rige por el derecho del lugar de celebración. Nosotros heredamos la tradición de Savigny. Los contratos se rigen por el derecho del lugar de ejecución. Y él decía, si buscamos en la vida matrimonial y hacemos el mismo razonamiento, ¿dónde está el asiento de un conflicto que surge en el transcurso de la vida matrimonial? ¿Ustedes qué respuesta me dan? ¿Perdón? El domicilio conyugal. Muy bien. Esa es la respuesta de nuestra época, la que está en el Código Civil y Comercial, no en el siglo XIX. Savigny contestaba, obviamente, el domicilio del hombre, que es el cabeza del marido, es el cabeza de la familia. Respuesta anecdótica para nosotros, pero es una respuesta del siglo XIX. No nos quedamos con la anécdota, nos quedamos con el método, con la riqueza del método de Savigny. Esa distinción que él decía, si todos los legisladores, por obra de su pensamiento, él creía que a través del pensamiento, porque él estaba formado en el siglo de las luces, él creía que por el pensamiento los hombres podían llegar a la unidad y a la universalidad. Entonces, si todos los legisladores se ponen a pensar cada situación, cuál es el asiento, van a llegar a la misma solución. Y de aquí el principio que postula de armonía internacional de las decisiones. Ya sea el legislador del país B o el legislador del país Z, van a fijar como asiento de los contratos el lugar de ejecución del contrato. Entonces van a dar una solución uniforme. Bueno, en esta época, esta manera de razonar, la gran novedad de Savigny, que es este método, es lo que funda la norma indirecta, que a través de un elemento localizador va a designar, a través de esa búsqueda del asiento, va a designar el derecho que se aplica a la situación. Entonces, cuando tenemos principios compatibles, el método es el método indirecto o conflictual que genera la norma de conflicto. Una norma de conflicto que en su origen, que es en este momento del siglo XIX, es una norma neutra, porque no tiene preferencia por aplicar la lex fori, el propio derecho del juez,
Si el domicilio de la persona está ubicado en el extranjero, la capacidad de esa persona se rige por el derecho extranjero. Si el domicilio de la persona está ubicado en Argentina, se va a recibir por la ley Poli. Pero es una norma neutra. Es bilateral, perfectamente bilateral, porque el punto de conexión puede designar el derecho extranjero o el derecho propio. Y además es abstracta, porque al legislador no le preocupa, en esta época de su nacimiento, no le preocupa el contenido del derecho designado. Le preocupa que ese derecho tenga lazos razonables de proximidad con el problema. Por eso el fundamento es el principio de proximidad, que va a ser una norma de conflicto localizadora basada en el principio de proximidad, que tiene un grado de abstracción en su nacimiento, en esta época del momento clásico del método conflictual, un grado de abstracción importante porque al legislador no se preocupa cuál es el contenido del derecho designado. Pasa que en la evolución de la vida humana, luego el siglo XX muestra que estas ideas del ideal universal de Savigny no se concretan en la realidad, que la realidad son estados con sus particularismos. Piensen que en la mitad del siglo XX tenemos la Segunda Guerra Mundial, entonces se produce todo un movimiento de territorialismo, como de cerrazón, ya no hay esa amplitud típica del método indirecto, del universalismo de Savigny. Todo ese ideal universalista de Savigny se choca con los particularismos nacionalistas y autoritarios del siglo XX, y hay un movimiento en las distintas legislaciones sin que esto se refleja en el derecho internacional. Recién en la década de los 60 y de los 70 aparece un movimiento de una mucha mayor apertura en los Estados Unidos a través de los juristas norteamericanos. Digamos, yo estoy haciendo un sobrevuelo como para explicar algunas cosas, pero ustedes tienen toda una parte histórica en el comienzo de los libros que lo pueden sentar y estudiar, y si les interesa el desarrollo de las ideas, la historia enseña mucho. Pero es para entender que mientras en el continente europeo se produce como una vuelta al territorialismo, los juristas norteamericanos proponen apartarse de la neutralidad, esa idea de no voy a preocuparme por el contenido, entonces elaboro una norma abstracta. Bueno, eso que ponen en crisis. Eso sería elegir un derecho con los ojos cerrados. Hay que preocuparse por el contenido del derecho designado. Entonces aparecen las escuelas propias del pensamiento pragmático norteamericano, donde ponderan, hacen un balance de los intereses sustanciales subyacentes en los distintos derechos que son convocados para regir el caso. Entonces ya no hay una designación neutra, sino que aparece la importancia de los intereses sustanciales que subyacen en las distintas legislaciones. Por ejemplo, si es un tema de responsabilidad civil, todo esto nace mucho con relación a los accidentes de circulación en rutas en los distintos estados de los Estados Unidos. Y bueno, ¿cuál es la norma que tiene justificativo para aplicarse? Por ejemplo, que tiene un nivel más alto de exigencia en la conducta de quien provoca el daño, que tiene un mayor, ¿cuál es la legislación que tiene un mayor nivel de protección de la persona dañada, de la víctima? Pero no son razonamientos abstractos, sino hay una preocupación por la solución sustancial. Y aparece junto con un movimiento que se da en Europa, un movimiento asociativo que es no solamente jurídico, sino político y social, que es una manera de recomponer Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que es formar una unidad
entre los países europeos, primero un grupo pequeño de países, luego se fueron sumando los países, formaron la Comunidad Económica Europea y se fueron sumando los países, de formar en un espacio judicial único con creación de normas sustanciales, es decir, de derecho material, que luego con el tiempo aparecen es el derecho comunitario con categoría supranacional, con directivas que son normas de contenido material para que los distintos estados incorporen las directivas en sus legislaciones y por lo tanto se provoque una uniformidad a nivel de las legislaciones. Entonces, aparece en esta segunda parte del siglo XX toda una preocupación por la solución sustancial, solución material. Entonces, podemos decir que cuando los principios son iguales, son idénticos, por ejemplo, en el comercio internacional, los principios de los comerciantes en el comercio internacional, y bueno, tienen los mismos intereses. Entonces, cuando los principios son idénticos, un método muy apropiado, claro, no es un método general como el de la norma de conflicto, es método para materias especiales. Es el método de creación o método directo o de creación que da lugar a la norma material en derecho internacional privado. La norma material puede aparecer en fuente convencional, en convenciones internacionales, por ejemplo, derecho aeronáutico, ¿no? Es necesario los tratados, grandes tratados de derecho aeronáutico para poner el desarrollo de la aviación. En materias de comercio internacional, podemos poner, por ejemplo, la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías. Es una convención que nace de una gran conferencia diplomática. Trata algunos temas del contrato de compraventa internacional de mercaderías, algunos temas sobre los cuales se pudo llegar a consenso y otros temas que no fueron tratados y que no hubo consenso. Por ejemplo, la formación del contrato, obligaciones de comprador y vendedor en la compraventa internacional de mercaderías, algunos aspectos como incumplimiento esencial que pueden dar lugar a la resolución del contrato, sin que... Una pregunta, ¿la de Estados Unidos es el mismo método o es un método distinto? Los Estados Unidos, digamos, no quise profundizar porque ellos no siguen el método neutro abstracto de Savigny, hacen un razonamiento de ponderación de intereses sustanciales, también plasman lo que se llama la relación más significativa del caso, pero normalmente es un método que necesita de un juez que razone según ese método, es un método pragmático, es decir, es muy difícil decir a priori cómo va a resultar la solución de un caso en el sistema norteamericano, porque la diversidad de razonamientos, ese balance de los intereses, se supone que lo tiene que hacer el juez en un litigio. Es muy difícil que a priori en abstracto se pueda llegar a saber cómo sería la solución de un caso en un tribunal norteamericano. La manera de razonar de los países del Común Law es diferente. Nosotros hemos recibido la manera de razonar de la Europa continental. Por supuesto que hoy todo está interconectado, ¿no es cierto? Y cuando se hace una tarea como la codificación del derecho privado, es decir, y se hace la reforma del derecho internacional privado en el Código Civil Comercial, se hacen estudios de derecho comparado para saber a ver qué soluciones
respetan la tradición argentina y a su vez incorporan los elementos del razonamiento que se hace en los centros neurálgicos del mundo. No es tan lineal la respuesta a tu inquietud, ¿no? Pero bueno, decíamos como ejemplo de normas materiales de fuente convencional la Convención de Viena de 1980 sobre el Compraventa Internacional de Mercaderías, pero esto es una fuente convencional. También podemos tener normas materiales de derecho internacional privado en la fuente interna. Por ejemplo, la Ley General de Sociedades utiliza en su regulación, ustedes seguramente lo han estudiado, como han estudiado derecho societario de fondo, hay una sección que se refiere a la actuación de sociedades constituidas en el extranjero de nuestro país, y allí aparece la norma general con el método conceptual, el 118 primera parte, que dice la ley personal de las sociedades, es la ley del lugar de constitución. Norma general, norma de conflicto, método indirecto, hay que definir lugar de constitución de la sociedad. Ese derecho regula el objeto, la forma, las relaciones entre los socios, quienes son los representantes legales, es decir, lo que se dice la ley personal de la sociedad. Pero también en esa misma sección aparece: si una sociedad constituida en el extranjero quiere abrir una agencia, una sucursal en la República Argentina que tenga la nota de realizar el objeto social con habitualidad, el 118, en la tercera parte del tercer párrafo dice, bueno, esa sociedad constituida en el extranjero tiene que cumplir estos pasos. Tiene que presentar su contrato social, tiene que presentar las decisiones asamblearias donde deciden abrir la sucursal en Argentina, debe designar un jefe de esa sucursal en Argentina, debe inscribir a ese representante de la sucursal argentina, debe fijar un domicilio, debe inscribirlo. ¿Ven? Aquí no aparece el método indirecto. El 118, tercera parte, da por sentado que esa sociedad se rige, tiene como ley personal el derecho del lugar de constitución. Pero en la medida que quiere establecer en la Argentina una presencia que desarrolle una actividad con habitualidad, tiene que cumplir estos pasos: A, B, C, D. Eso es una norma material de fuente interna. No hay la designación de un derecho a través del método indirecto. Se establecen las soluciones materiales, las conductas que se deben seguir. Por eso decimos, tenemos algunas, esta de la norma material es especial, la norma de conflicto es general, y tenemos algunas normas materiales especiales en nuestro sistema de fuente interna de derecho internacional privado. Pero también es norma material especial la creación material de las partes del contenido de su contrato internacional. Las partes en un contrato internacional tienen esa facultad, el sistema jurídico argentino les reconoce, en general el derecho comparado, les reconoce la facultad de crear cláusula por cláusula material negociada cada cláusula, y es el contenido material de su contrato. Esas normas materiales creadas por las partes por autonomía material en su contrato internacional tienen una gran fuerza normativa dentro del contrato. Entonces, fíjense que hay distintas manifestaciones de norma material de derecho internacional privado, que siguen métodos de creación y que son normas especiales. No regulan todas las cuestiones. Pueden regular un aspecto. De la relación. Por eso decimos no. Todo lo demás se regirá por
la norma general de conflicto, el derecho designado por esa norma general del conflicto. Las partes pueden decir que este contrato se va a regir por el derecho belga, pero la garantía del vendedor, las partes dicen en la cláusula 15, tiene estas características, se da por tanto tiempo, bajo estas condiciones y elaboran negociadamente una cláusula material. El resto de la relación se va a regir por el derecho belga elegido por las partes. Pero han elaborado un contenido material específico que va a desplazar la solución del derecho belga sobre ese contenido específico. ¿Se entiende la concurrencia? Y luego, también en la última parte del siglo XX, aparecen en las distintas legislaciones estatales una manifestación del el poder del Estado de dirigir áreas de su economía con una imperatividad superior. Hay ciertas materias muy específicas que un Estado dice, bueno, no quiero que esto se regule por un derecho extranjero, eventualmente designado por la norma de conflicto neutral y por el método indirecto. Entonces, quiero que se regule por el propio derecho este aspecto. No quiero correr el riesgo de que sobre esto que es tan importante para mi comunidad se aplique un derecho extranjero. Entonces, sobre esta materia específica voy a dictar una norma y la voy a dotar de una imperatividad superior y voy a autoelegir la solución del propio derecho de fondo, cualquiera sea la ley aplicable a la relación por otro método. Este aspecto específico, el legislador dice, se regula por el propio derecho de fondo. Entonces, allí tenemos ese fenómeno de normas llamadas normas internacionalmente imperativas en el Código Civil y Comercial, o normas de policía del derecho internacional privado por la doctrina anterior a la reforma del Código Civil y Comercial, en que tomaba la designación que se utilizaba en el ámbito europeo, en la Convención de Roma de 1980, que tiene gran influencia en materia contractual sobre nosotros. El artículo 7 de esta Convención de Roma tenía como subtítulo Normas de Policía. Y se refería a esta realidad, a ciertas normas que el legislador dictaban para que tuvieran un ámbito de aplicación más extenso que lo normal, que desplazaran el derecho extranjero que pudiera regir esa relación, a veces incluso por elección de las partes. La norma internacionalmente imperativa tenía una imperatividad superior a la autonomía de la voluntad de las partes. Las partes podían elegir otros aspectos, pero no el regulado por el legislador a través de esa norma tan imperativa y por este método exclusivo. Entonces, en algunos principios exclusivos que un legislador considera fundamental para el sostenimiento de sus políticas sociales. Cuando se habla de norma de policía no se refiere al derecho administrativo, al poder de policía, al derecho administrativo. Se habla de policía como política pública. Entonces, con estos ámbitos que son muy reducidos, el legislador va a seguir este método de autoelección del propio derecho de fondo, y la norma que se genera es la norma internacionalmente imperativa, también llamada norma de policía del derecho internacional privado. Nosotros tenemos por primera vez en nuestra regulación explícita, ya no con un conocimiento de la academia, un conocimiento de la doctrina o incluso algunos fallos de los tribunales, tenemos regulado en el Código Civil y Comercial por primera vez este instituto que regula normas internacionalmente imperativas. Las tenemos reguladas en dos
secciones diferentes, las normas diferentes, el 2599, quedando me parece sin tinta. Bueno, en disposiciones generales, el 2599, y después en materia contractual, la tenemos en el 2651, en el inciso E, en materia de relaciones de contratos internacionales. Y es interesante porque hay que complementar, siempre hay que hacer dialogar normas que aparecen en la parte general con luego la regulación de la parte especial, hay que hacer dialogar esto, porque no dicen exactamente lo mismo. Entonces tenemos que ver cómo interpretamos. En cuanto a las pautas interpretativas, siempre deben tener presente, y en una materia compleja como la nuestra, esa orientación que tiene el artículo 2 del Código Civil y Comercial. ¿Alguien tiene aquí el Código Civil y Comercial? Ah, qué bueno. Código Civil y Comercial, ¿no? El 2. Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surjan de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Bueno, fíjense que esta norma es muy importante para nuestra materia, porque no todo está regulado, porque en muchos ámbitos vamos a tener que acudir a una interpretación. Se produce una laguna y una voluntad del legislador de no regular. Siempre tenemos que hacer una interpretación según los principios, por eso insistimos en los fundamentos, en los principios. En primer lugar, los principios de los derechos humanos, una de las notas fundamentales, como saben. En forma coherente con toda la solución, porque las disposiciones del derecho internacional privado tienen hoy un margen de flexibilidad importante. Y en ese margen de flexibilidad, siempre con respeto, fuente convencional y el defecto de la fuente interna, en ese margen de flexibilidad tenemos que recordar esta parte interpretativa que nos dice en general del Código Civil y Comercial. Un ejemplo ponemos de norma internacionalmente imperativa para seguir con el tema de las sociedades constituidas en el extranjero que tienen formas de presencia en nuestro país. Ustedes recordarán un artículo que se refiere justamente a una sociedad constituida en el extranjero que ha instalado su sede en la República Argentina. ¿Recuerdan cuál es la consecuencia jurídica que le pone el legislador? Es el 124 de la Ley General de Sociedades. Aplicaría como si hubiese... Se la somete al derecho argentino. Se autoelige el derecho argentino y eso supone que como la sociedad se constituyó en el extranjero según otro derecho, la sociedad está en falta. Queda en situación de debilidad. Y ahí hay que ver cómo se actúa, pero fíjense que el 124 de la Ley General de Sociedades es una norma que contempla en su tipo legal un caso de nuestra materia, un caso de privatista multinacional, esta sociedad constituida en el extranjero que tiene en nuestro país su sede. Entonces el legislador dice, ¿y por qué tiene en nuestro país su sede? ¿Por qué no se constituyó según los tipos societarios del derecho argentino? Se va a instalar su sede en la República Argentina, que es una convención relevante. Entonces dispone, la somete al derecho local. La sede u otra situación donde también se llega a la misma consecuencia es cuando el objeto social está destinado a cumplirse en la República y la jurisprudencia agrega de manera exclusiva en la República. No de manera así, si va a desarrollar el objeto social en México, en Canadá y en la República Argentina, bueno, esa presencia en la República Argentina se encasilla en el artículo 118 en la tercera parte, donde hay una forma de presencia habitual en la República Argentina. Se le exigen esos requisitos.
Pero si desarrolla el objeto social, constituye en un país extranjero y desarrolla el objeto social de manera exclusiva en la República Argentina, se la somete al derecho local. Eso dice el 124 de la Ley de Sociedades. Entonces, ahí la sanción es grave. Eventualmente puede quedar en situación de irregularidad. Si está actuando de buena fe y está instalándose en la República Argentina, la inspección de personas jurídicas le da un plazo, 2 meses, 3 meses, para adecuar su constitución a los tipos legales argentinos. El 124 funciona como una norma de adaptación al derecho societario argentino. Pero esa es 124 de la Ley General de Sociedades, es una norma de policía del derecho internacional privado, norma internacionalmente diferente. Se ven los distintos tipos normativos. A mí me interesa que nos preguntemos por el fundamento, porque en muchas ocasiones vamos a tener que resolver concurrencia de estas normas y saber los fundamentos, por qué el legislador ha dado un método o ha seguido el otro método, es algo muy importante. Bueno, vamos a verlo en alguna... ¿Me quieren hacer alguna pregunta mientras yo borro el pizarrón o tener alguna intervención? ¿Ya han leído esto? ¿Han leído en los libros esto? ¿Sí? ¿Ahora les ayuda más a entender? Bueno, vamos a hacer un ejercicio, me parece que va a ayudar más todavía a entender. Me da mucho gusto que hayan leído. Siempre hay que venir con la lectura del libro, porque entonces se aprovecha más al profesor que está explicando. Ustedes tienen que estar también. Por eso se hace el cronograma. El cronograma se hace para que ustedes sepan cuál es el tema del día. Y entonces vengan con la lectura del día. Si en el cronograma aparecen casos, fallos jurisprudenciales, Corte Suprema de Justicia que ha fallado tal caso, bueno, hay que leerlo, hay que prepararlo, venir con el caso preparado. Entonces así se aprovecha mejor al profesor, acá. Bueno, vamos a ver en un ejercicio. Bueno, ¿alguna duda sobre esto, sobre los métodos? Una pregunta. Normas de policía. ¿Luz Cohen es lo mismo? No. Jus cogens es un concepto del derecho internacional público. El derecho consuetudinario imperativo en el derecho internacional público. Normas internacionalmente imperativas es un concepto que funciona en casos de derecho privado. No tiene relación con... O sea, solo tiene relación con el imperativo. Claro, tiene una imperatividad superior, Es otro ámbito. pero son ámbitos diferentes. Fundamentalmente lo que se dice normas de Cohen son, derecho consuetudinario en las relaciones internacionales, y los sujetos fundamentalmente son los estados o las organizaciones internacionales. Nosotros enfocamos a relaciones de derecho privado, predominantemente de derecho privado, porque también hay intereses públicos mezclados en el derecho privado. El tema de la denominación, normas internacionalmente imperativas, viene justamente por este tipo de realidades que ya son conocidas en el mundo jurídico y en otro ámbito. Entonces hay que poner cuidado en cuál es la norma, cuál es el nombre que se le pone para no confundir. Bueno, vemos un ejercicio, hacemos un ejercicio. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer un contrato internacional entre una empresa que va a ser la compradora, que tiene su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una empresa de derecho argentino, una sociedad anónima, que se dedica a la actividad naviera, entonces que ha comprado la sociedad Pescomar, sociedad anónima, tiene su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebra un contrato
vamos a poner también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un contrato de compra de un motor para un buque de alta tecnología. El proveedor es una empresa alemana con sede en Hamburgo. Entonces, es comprador, vendedor, es la empresa Electronic, sede en Hamburgo. Bueno, condiciones de este contrato. La entrega del motor debía hacerse en el puerto de Comodoro Rivadavia, porque como es un elemento muy sofisticado, la recepción se produce a la semana una vez que se prueba el motor en un buque. Entonces, el lugar de entrega era el puerto, en Argentina, ¿no es cierto?, en el puerto de Comodoro. El pago del precio se pactó del 50% al momento de celebración del contrato y el otro 50% pasada esa semana de prueba en que se hace la recepción de una pieza de alta tecnología idónea para su finalidad. Entonces era necesario para efectuar el pago hacer la prueba. Se pactó una cláusula de elección del derecho. Las partes dicen este contrato se va a regir por el derecho alemán. Derecho alemán. Pactan otra cláusula donde las partes acuerdan que excluyen de su relación la aplicación de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías para dejar disipada toda duda. Esto, por más que es una pieza que va a ir incorporada a una embarcación, en el ámbito de aplicación de la Convención de Viena están excluidas las embarcaciones, excluidas. Pero como esto no es una embarcación, sino que es una pieza, un aparato de alta tecnología, las partes no pueden regirse por este convenio. Entonces hay una cláusula de exclusión de la Convención de Viena de 1980. Y luego tienen una cláusula material donde pactan en condiciones especiales para poder exonerar la responsabilidad por fuerza mayor. Tiene que ser absolutamente... aquí para leer la cláusula. Previeron en la cláusula quinta que en caso de surgimiento de un hecho o circunstancia que impidiese que una parte cumpla sus obligaciones contractuales, esa parte quedaba exonerada de sus obligaciones en tanto ese impedimento esté fuera de su control y los efectos del impedimento no hubieran podido ser evitados o superados por la parte afectada. Entonces pactaron una cláusula de fuerza mayor, elaborada por las partes. Bueno, llega el momento, se hace el primer pago del 50%, llega la fecha comprometida para la entrega del motor, se lo espera en Rivadavia, se prepara el barco que va a hacer la prueba en Comodoro Rivadavia, pero la parte vendedora, la empresa Electronic, notifica que se encuentra en absoluta imposibilidad de cumplir con la entrega del motor, porque el motor tiene dentro de sus componentes un circuito eléctrico sofisticado que es adquirido a una empresa croata. La empresa Electronic había firmado un subcontrato con una empresa croata, vamos a llamarla
Ocean Company, no es un nombre muy croata, pero bueno, tengo alguna dificultad para escribir en croata. Entonces, deciden, esta empresa debía proveer el circuito eléctrico de alta sofisticación y en esta época en Croacia se dicta una norma por el legislador croata que prohíbe la exportación de elementos eléctricos, tecnológicos, digitales, es decir, de alta tecnología, que pudieran ser utilizados en la industria bélica. Por la inestabilidad de la región, Croacia dice queda prohibida la exportación de todo elemento de alta tecnología vinculado con la industria bélica. Y entonces la empresa Ocean Company le ha dicho a la empresa Electronic: tengo una prohibición de entregar, no puedo exportar este elemento, no puedo cumplir, por lo tanto no cumplo. Y entonces Electronic avisa a Pescomar de que se encuentra en la imposibilidad absoluta de cumplir el trabajo, porque en este estado, dice, es un estado donde está la empresa y esto está estrechamente vinculado al contrato, porque yo pagué el circuito eléctrico, entonces no puedo salir a buscarlo ahora a otro proveedor noruego que tiene una tecnología similar, porque ya pagué a la empresa croata, entonces no puedo obtener esta pieza que me es imprescindible para poder presentar el motor en funcionamiento. Por lo tanto, invoco la excepción de fuerza mayor. Y Pescomar dice, bueno, en realidad esta empresa no forma parte del contrato, es un problema suyo, usted ha subcontratado la provisión de ese elemento. Si un proveedor diligente que tiene una fecha de cumplimiento y un vencimiento con la empresa argentina, si toma conocimiento de estas circunstancias, bueno, busca el material en otro proveedor que tenga una tecnología similar. Pero eso es un problema ajeno a esta relación contractual. Esa es la respuesta que da Pescomar a esta defensa que lo pone la empresa que no cumple con la entrega de motor. Bueno, Pescomar no está conforme con pensar que se ha exonerado de responsabilidad del cumplidor. Él además ya había pagado el 50% del precio, entonces promueve una demanda ante juez argentino de resarcimiento por incumplimiento contractual. Dice, no es posible hacer jugar la exoneración que pretende la demandada porque debía cumplir. Los problemas que pudiera tener en la entrega a la empresa croata son ajenos. En este contrato no aparece a la empresa croata, mi co-contratante es la empresa electrónica. Entonces, demanda resarcimiento de daños y perjuicios ante juez argentino. Bueno, supongamos que la empresa Electronic, notificada de la demanda, lo primero que hace es oponer excepción de incompetencia. Dice, bueno, el juicio debe hacerse ante el juez del domicilio de la parte demandada, por lo tanto se tiene que hacer el juicio ante el juez. Entonces propongo excepción de incompetencia. Subsidiariamente, sin consentir competencia, invoco la excepción de fuerza mayor. Supongamos
que en el derecho alemán, piensen que hay una cláusula de elección del derecho alemán, en el derecho alemán también está regulado el instituto de la fuerza mayor con una norma coactiva. Acá en el derecho alemán nosotros tenemos una norma coactiva, es decir, de orden público interno, una norma coactiva sobre fuerza mayor que es más laxa en cuanto a la invocación de la fuerza mayor. Fíjense que esta norma, la norma material pactada por las partes, decía que el impedimento estuviera totalmente fuera de control, que no hubiera podido ser evitado o superado por la parte afectada por el impedimento. En cambio, esta exigencia no aparece en la regulación de fuerza mayor a través de la norma coactiva del derecho alemán. Entonces, Electronic dice, bueno, la situación entra en la norma del derecho alemán, derecho elegido por las partes para regir el contrato, en esta figura de la fuerza mayor del derecho alemán, que es más laxa, no es tan exigente como la cláusula material pactada por las partes. Entonces nosotros tenemos primero que resolver si el juez argentino es competente, porque van a buscar la excepción de incompetencia. ¿Ustedes qué responden a esto? Depende de lo que diga el derecho alemán. Perdón, querida. Depende de lo que diga el derecho alemán. Pero el derecho alemán es sobre el marco normativo del contrato, no el juez competente. Es una pregunta, el derecho alemán es sobre el sector del derecho aplicable. Nosotros tenemos que resolver primero jurisdicción internacional. Se podría presentar la demanda ante los jueces argentinos porque es el lugar de cumplimiento. Después el derecho aplicable que va a ser el alemán es de otro punto. Muy bien. Pero lo va a resolver el tribunal argentino. Qué gusto me da esta respuesta. El lugar de cumplimiento del contrato, cualquier lugar de cumplimiento del contrato, según, no tenemos tratado con Alemania sobre esto. Teníamos un tratado, que es la Convención de Viena, pero son normas materiales que las partes las han excluido. Entonces, no tenemos tratado sobre esto. Hay que razonar según las normas de fuente interna, normas de jurisdicción internacional del Código Civil y Comercial en materia contractual, el 2650. ¿Qué contempla? Primero, juez argentino interviene por el domicilio del demandado. No es el caso. Juez argentino interviene por cualquier lugar de cumplimiento del contrato. Sí, es el caso. Ahora, sigamos viendo si tenemos para fundar algo más en el 2650, que tiene 3 razones para abrir la jurisdicción de los jueces argentinos, porque lugar de cumplimiento del contrato en realidad es en Comodoro Rivadavia. El juicio no se hizo en Comodoro Rivadavia, sino en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Dónde se celebra el contrato? No, la celebración del contrato De no cualquiera fija de las obligaciones. cualquiera de las obligaciones. Bueno, allí no dimos detalles sobre este punto de cómo se había, porque el pago del precio también es una obligación, pero no habíamos establecido las condiciones para que pudiéramos localizar dónde se produce el pago del precio. Normalmente va a ser a través de bancos y por una transferencia que le llega a la cuenta en Hamburgo a la parte vendedora. Pero, ¿qué más tenés en el 2650? Me falta un inciso. Los jueces del lugar donde se ubica una agencia, sucursal o representación del demandado, siempre que haya participado en la negociación o celebración. Bueno, eso lo dijimos. Tenía el Lugar de celebración. digamos, en la sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires participó en las negociaciones de celebración del contrato que se hizo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, ustedes allí tienen 2650 en el inciso C, que tiene el asiento, la sucursal, en este caso pusimos el ejemplo la sede, que participó en la negociación del contrato.
Y también jueces argentinos por el lugar de cumplimiento de entrega del motor, aun cuando en ese caso, pero eso no es una, digamos, es una discusión de cuál es el juez territorialmente competente dentro de los jueces argentinos, es como una discusión subsidiaria. Nosotros lo que nos interesa es si se abre jurisdicción al juez argentino, sí se abre. Entonces, aplicamos, una vez que decimos juez argentino competente, aplicamos el sistema argentino de derecho internacional privado. Y ahí tenemos, por el método conflictual, la elección del derecho alemán. Cuando se elige el derecho extranjero, ¿qué parte del derecho se elige? ¿Se consulta el derecho internacional privado del derecho elegido o el derecho de fondo alemán? Muy bien, derecho de fondo alemán. Cuando hay elección del derecho, se va al derecho de fondo alemán. Pero en el derecho de fondo alemán tenemos una norma coactiva que produce colisión con la norma material pactada de manera negociada en el contrato internacional. Entonces, ¿cuál prevalece? La norma material creada por las partes en su contrato, que da una solución mucho más exigente, con lo cual nos podríamos decir, si en esta situación, que podría haber encontrado el circuito eléctrico de otro proveedor de otro país, no el proveedor croata, otro de otro país, parece que el caso no entra en la excepción de fuerza mayor pactada en la norma material del contrato, pero sí pudiera entrar en la norma coactiva del derecho alemán sobre fuerza mayor. ¿Se ve la diferencia? ¿Cuál de las dos prevalece? La particular. La material. No es como que especial. Es especial. Exactamente, además lo dice especialmente el artículo 2651, cuando habla de las fuerzas. Las partes pueden establecer de común acuerdo el contenido material de sus contratos e incluso crear disposiciones contractuales que desplacen normas coactivas del derecho elegido. Aquí han creado disposiciones contractuales materiales que desplazan normas coactivas del derecho elegido. Estamos en la situación del 2651, inciso 6. Pero todavía la empresa alemana tiene otro argumento en el juicio y dice: la norma de policía del legislador croata es una norma internacionalmente imperativa extranjera, no es del foro, no es del derecho elegido, es un tercer estado, pero es un tercer estado estrechamente vinculado al contrato, porque allí está la empresa que debía proveer un elemento esencial, sin el cual el motor no se construye. Entonces dice, el juez argentino, por las disposiciones de las normas internacionalmente imperativas, también está obligado a aplicar normas internacionalmente imperativas de terceros estados vinculados de manera económica preponderante con el contrato. Entonces dice, aún en este supuesto, el juez argentino debe respetar la norma internacionalmente imperativa del derecho croata que me ha impedido cumplir el contrato y entonces reconocer que ha habido un elemento que ha actuado como hecho de príncipe, exonerando mi responsabilidad. Entonces, ¿qué contestan a esto? Es cierto, nosotros tenemos la regulación de normas internacionalmente imperativas del foro que excluyen, si hubiera habido en el ordenamiento jurídico argentino alguna norma internacionalmente imperativa, excluye la elección del derecho alemán en el ámbito de la aplicación de esa norma, porque la imperatividad es muy fuerte. Si en el derecho alemán hubiera existido, el caso nos hubiera dado el dato de que hubiera existido en el derecho alemán aplicable una norma internacionalmente imperativa, el juez argentino tendría que aplicar esa norma, porque aplicar el derecho alemán es imitar la sentencia que daría un juez alemán aplicando al fondo del caso el derecho alemán de fondo. Pero el caso no nos da esa situación. Pero también contempla la situación de normas internacionalmente imperativas de terceros estados.
¿qué pueden decir sobre esa situación? ¿Qué está regulado? Dijimos dos normas, ¿no? El artículo en el 2599 y en el 2651 el inciso E. ¿Qué dicen esas normas? ¿Qué pauta le dan al juez para contestar este argumento de la empresa alemana? Una pregunta. Si tuviera la norma imperativa argentina y también una norma imperativa alemana, ¿predomina la alemana? No, siempre la nuestra, claro. Porque no llegás al derecho alemán. Claro. La norma internacionalmente imperativa del foro excluye el método conceptual. Entonces no llegás al derecho alemán en ese ámbito regulado por la policía argentina. Lo mismo sería en caso de que, por ejemplo, hubiese algo en cuanto contra Croacia, digamos, si hubiese una norma imperativa argentina, también como que desplazaría la croata en este caso. Bueno, todavía no sabemos si vamos a aplicar la ley croata. No sabemos, no me han dicho qué va a ser el juez argentino. ¿Qué dice? Pero la croata, o sea, no. Está en el contrato específicamente. Entonces, no es parte del contrato. Tenemos allí dos temas. Primero, aquí la compañera dice, para que se aplique por el juez argentino una norma internacionalmente imperativa de un tercer Estado, que no es el Estado del foro ni el Estado del derecho aplicable, es un tercer Estado, ese tercer Estado tiene que estar vinculado de manera económica preponderante con el caso. Y entonces, según esta posición que me acaban de decir, no sería un Estado preponderantemente vinculado con el caso, porque ese mismo producto se podría adquirir a otro proveedor. No está en el contrato. Pero acá igual, el artículo no dice, porque dice que se imponen las normas internacionales imperativas o de aplicación inmediata del derecho argentino, se imponen sobre el ejercicio de la autonomía de la voluntad y excluyen la aplicación del derecho extranjero elegido por las normas de conflicto local. Muy bien, esos son normas del foro y normas del derecho extranjero. ¿Qué más dice sobre el derecho, norma internacionalmente imperativa de un tercer Estado? ¿Qué dice? ¿Cuál me estás leyendo? Cuando resulta. 2599. ¿Cómo sigue diciendo el 2599? Cuando resulta aplicable un derecho extranjero, también son aplicables sus disposiciones internacionalmente imperativas y cuando intereses legítimos. Ahí, el tercer Estado, la norma internacionalmente imperativa, el tercer Estado empieza ahora a ser regulada. ¿Qué dice? Cuando intereses legítimos, ¿cómo dice? Cuando resulta aplicable un derecho extranjero, también son aplicables sus disposiciones internacionalmente imperativas y cuando intereses Perdón, allí, cuando resulta aplicable un derecho extranjero, también son aplicables sus disposiciones internacionalmente imperativas. Esa frase se refiere a este. Y dijimos que no hay ninguna norma internacionalmente imperativa en el derecho alemán. Nos interesa lo que sigue, lo tenés que separar lo que sigue. Ahora bien. Y cuando intereses legítimos lo exigen, pueden reconocerse los efectos de disposiciones internacionalmente imperativas de terceros estados que representan vínculos estrechos y manifiestamente preponderantes con el caso. Bueno, fíjense que la regulación, ya el legislador está utilizando distintos verbos. Hablábamos de aplicar. Se aplican normas internacionalmente imperativas del foro, se aplican normas internacionalmente imperativas del derecho elegido. ¿Y ahora qué está diciendo? Si intereses legítimos lo justifican, pueden reconocerse efectos. El verbo es muy significativo, no es lo mismo. Pueden reconocerse efectos a normas internacionalmente imperativas de terceros estados que tienen, como dice, vínculos estrechos. Bueno, entonces, allí tenemos, primero hay un matiz en la imperatividad de las normas internacionalmente imperativas de terceros estados. El legislador le da cierta discreción al juez, puede reconocer efectos. No es lo mismo que decir debe aplicar. Hay un matiz diferente. Y además también hay que decidir, el juez debe decidir si se trata este Estado, si Croacia es un Estado estrechamente vinculado con el contrato, o es un tercer Estado que no tiene vínculos estrechos con el contrato, porque en realidad es un subcontratista que no aparece en el contrato y que ese elemento que él tenía que proporcionar
hubiera podido ser conseguido de otro proveedor en otro estado. Si la parte electrónica ya lo pagó, bueno, tendrá un mal negocio, tendrá que pagar 2 veces algo, habrá hecho una operación atropellada, pero no puede hacer correr el riesgo a personal. Bueno, como ustedes ven, hemos hecho jugar método conflictual con el derecho alemán elegido, norma material individual creada por las partes en su contrato, que ha desplazado una norma de derecho coactivo del derecho elegido, y hemos ponderado cómo juega la norma internacionalmente imperativa en este ejemplo concreto. ¿Alguna otra pregunta? En este caso sería porque la parte eléctrica estaría separada completamente del motor que lo vendió. Si no fuesen inseparables, ahí sí sería preponderante, ¿no es cierto? Eso lo tiene que revisar, no sé, un perito mecánico. Un perito mecánico, ¿Cierto? Pero tiene que ser así, tiene que ser como una autoparte, como separado. Yo creo que el punto importante es ¿Cómo definimos que la el preponderancia? proveedor podía conseguir, el caso me dice que el proveedor podía conseguirlo de otra forma. No debió hacerlo. Bueno, muchas gracias, buenas noches, muchas gracias. Gabriela, hemos dibujado muchas veces.